Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Reflexiones. Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga grandemente en esta noche. Mi nombre es Pedro Reyes y tengo el gusto de acercarme a tu hogar nuevamente con un programa de reflexiones. El predicador Charles Spurgeon dijo la siguiente frase: llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Spurgeon, sin ser un profeta, supo profetizarnos con esta frase. Para los tiempos que vivimos, claramente la iglesia, el cuerpo de Cristo, hoy es cuando más sufre lo que Spurgeon nos deja claramente estipulado en esa frase. Lamentablemente, la iglesia hoy vive una transformación no para bien. Hoy vemos más shows mediáticos, pastores intentando cautivar a las personas del mundo, incluso a las personas que se congregan dentro de esas iglesias con métodos algo extraños, olvidando y dejando de lado y quitándole espacio a lo que debería ser esencial dentro de la congregación: la palabra de Dios. Esto es lo que hoy te traigo en reflexiones. Sin más preámbulo, vamos allá. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si hay algo que necesita una persona que no conoce de Dios, es tener fe. Si hay algo que necesita hoy el cuerpo de Cristo, es fe. Pero como nos dice Romano, del oír la palabra de Dios, de ahí viene la fe. Por lo tanto, lo que necesita la iglesia es palabra de Dios, predicación. Si hay algo que necesita una persona que no conoce de Dios, es oír la palabra de Dios, predicación. Es lo que necesitan nuestras iglesias, predicación. Alabamos al Señor, damos testimonios, damos noticias, hacemos muchas cosas. Lo que cambia a las personas, por donde se mueve el Espíritu Santo, es a través de la palabra de Dios. Pero lamentablemente, cada vez la palabra de Dios tiene menos espacio, tiene menos cabida dentro de su hogar, dentro de la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Uno de los ejemplos más gráficos que nos deja la palabra de Dios de una iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia primitiva. Una de las iglesias que mayormente se movía el Espíritu Santo con poder. Claramente, como nos dice el pasaje de Hechos, en esa iglesia compartían el pan. Y también lo que predominaba era la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, la enseñanza, la palabra de Dios. Obviamente también lo que predominaba era la oración. Una iglesia de nuestro Señor Jesucristo debería componerse sobre todo de la predicación, la palabra, la enseñanza, la palabra de Dios y las oraciones. Vivimos tiempos donde las doctrinas esenciales de la Biblia están sufriendo, están siendo atacadas, como la doctrina de la fe, como la doctrina de la gracia, donde muchas veces se está enseñando que tú necesitas entregar algo, como si el sacrificio de Jesús no hubiese bastado para Dios. Hermano, hermana, es necesario entregarse por completo a la palabra de Dios. Busque una iglesia
donde la palabra sea el pilar fundamental, donde el espacio mayor, donde la gente cuando oye la palabra se manifiesta con alegría. Es a través de ella donde el Espíritu Santo nos trae convencimiento de pecado, de justicia. Necesitamos más tiempo para la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sigamos perseverando en casa. La primera iglesia debe ser nuestro hogar. Sigamos perseverando. No dejemos de lado la palabra de Dios, no dejemos de lado la oración y no dejemos de compartir el pan con nuestros hermanos. Hermano, hermana, no lo olvide, del oír viene la fe, del oír la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente.